Hola amigos de Sportstream, bienvenidos al resumen y tabla de posiciones de la fecha 28 de la Bundesliga de Alemania, este torneo que prácticamente tiene un campeón, pero la definición para ingresar a copas internacionales, a Champions, a Europa League y también por evitar el descenso está de candela. Falta un par de fechas y la verdad la recta final va a ser emocionante, así que vamos de inmediato con este resumen. Y empezó toda la jornada el martes 26 de mayo en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund, donde el equipo local recibía en el clásico de esta Bundesliga al Bayern Múnich, y acá se disputaba, creo, la final por el campeonato. Dortmund tenía la chance clarísima de ponerse un solo punto del Bayern y por ahí la siguiente fecha arrebatarle el título, pero lamentablemente el Bayern hizo pesar su jerarquía, su mejor juego en conjunto y le ganó 1-0 con un golazo. El golazo fue en el primer tiempo de Joshua Kimmich a los 43 minutos, una vaselina, un sombrerito sobre el arquero del Dortmund. La cuestión que después de esto el Dortmund, si bien el segundo tiempo jugó un poquito mejor que el segundo, porque hay que decir que este Dortmund empezó los primeros 10 minutos atacando al Bayern, pero el Bayern poco a poco lo llevó a su campo y al final esa banda derecha del Bayern hizo temblar a toda la defensa del Dortmund. La cuestión que este partido se decanta a favor del equipo muniqués y fácilmente ya estamos viendo al campeón de la Bundesliga por octava vez consecutiva. Una cosa impresionante el Bayern Múnich, que está demostrando ser el mejor equipo de Alemania. Pasamos luego al Commerzbank Arena, donde el Eintracht de Frankfurt recibía al Freiburg y este fue el partido de la fecha, partidazo. Nadie lo tenía mapeado este encuentro, parece uno más de la fecha, pero fue un partido de ida y vuelta de muchas emociones, que el local la verdad se mereció la victoria, hizo de todo en ese partido para llevarse los 3 puntos, sin embargo con la justa puede empatar a 34 veces remató el arco el Frankfurt contra solo 10 del Freiburg y queda empatado 3-3. El partido se abría en primer tiempo a los 28 minutos para este equipo del Freiburg con gol de Vincenzo Grifo 1-0, y hasta ese momento, aunque no crean, era medio merecido porque este Freiburg, que está tratando de ingresar a la Europa League, había hecho bastante. Sin embargo, Andrés Silva para este Frankfurt empataba a los 35 minutos, un empate que hasta ese momento parecía medio justo. Sin embargo, en la segunda mitad sale con todo el Eintracht, trata de sacarle la victoria a este equipo, le decíamos. Sin embargo, aparecería tempranito Nils Petersen a los 67 para el Freiburg, poner el 2-1 arriba, y 2 minutos después aparecería Lukas Höhler a los 69 minutos para poner el 3-1. Era de verdad increíble porque, repito, el segundo tiempo fue todo del Frankfurt y sin embargo estaba perdiendo por 3-1, fue hacia arriba con todo, remató las veces que pudo. Sin embargo, parecía que se llevaba la derrota del local. Aparecería entonces Daichi Kamada a los 79 minutos para poner el 3-2 y luego aparecería Timothy Chandler para poner el 3-3 a los 82 minutos. Lamentablemente no pudo este equipo del Frankfurt, que no venía tan bien. De hecho, todavía está complicado con el tema del descenso. Está a apenas 2 puntos del repechaje para ver si es que se queda en la primera división a baja la segunda. Así que es un partido que al final es un partidazo, pero que no le sirve de mucho el empate para ambos. El Freiburg ya se está alejando de esos puestos de copas internacionales, ya está a unos 4 puntos. En cambio el Frankfurt sigue enfrascado en la pelea por el descenso. Pasamos luego al Weser Stadium, donde el Bremen recibía al Borussia Mönchengladbach y acaba un 0-0 medio opaco. Esperábamos, yo la verdad esperaba poco más de este Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, el segundo tiempo el Bremen mereció un poquito más, con muy poco fútbol. Sí, la verdad que deja mucho que desear el equipo del Werder Bremen y se explica por qué está en zona de descenso directo. Sin embargo, esta era la gran oportunidad para acercarse a la zona de repechaje y por ahí salirse del descenso, porque, ojo, por si acaso este Bremen debe un partido adicional, que lo va a jugar en las siguientes semanas. La cuestión que el Bremen con una victoria acá podía meterle presión al Fortuna, que está en ese puesto 16, pero no puede hacer. Lamentablemente no tiene mucho gol este Bremen. Yo espero los goles todavía de Pizarro cuando venga de su lesión, que ojalá pueda salvar el equipo verde, porque en serio tiene muy poco fútbol, no tiene gol. Es un equipo que para mí es de los clubes favoritos junto con el Paderborn para poder descender directamente, pero yo anhelo todavía que este Bremen pueda salvarse. Por parte del Gladbach, si bien con este empate todavía regresa o se queda en puesto de Champions, me parece que el Leverkusen, Wolfsburg y hasta el Hoffenheim, que están por
por abajo, podría meterle presión con un par de victorias consecutivas, así que vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas. Pasamos luego al Valle Arena, donde el Leverkusen recibía al Wolfsburg y se da un batacazo. Aquí muy pocos tenían al Wolfsburg ganando de visita 4-1 a este Leverkusen que está en puesto de Champions. Ahora ha bajado a la Europa League. Pero el Wolfsburg, la verdad, es un partido que me parece que es una muy justa victoria. Si bien el Leverkusen dominó totalmente en posesión de balón, era intrascendente, no tenía profundidad, variantes de juego. La verdad que este Leverkusen, cuando no aparecen ahí sus estrellas, el equipo no sabe cómo meter gol. Y eso le ocurre en este partido. De hecho, el Wolfsburg empezó ganando este encuentro en primer tiempo. A los 43 minutos aparecería Marin Pongracic para poner el 1-0 para favor del Wolfsburg. Y le repito, hasta ese momento me parecía muy justo, un partido bastante equilibrado en cuanto a las llegadas por ambas partes. El Wolfsburg ponía adelante en el marcador y en el segundo tiempo parecía ya los goles del Wolfsburg, una gran hemorragia, 3 goles consecutivos. Vamos a ver primero Maximilian Arnold a los 64 minutos para poner el 2-0, luego el tercero lo pondría Renato Steffen a los 67 minutos y prácticamente 8 minutos más tarde Marin Pongracic ponía el 4-0 a un partido que se decantaba para el equipo verde del Wolfsburg. Solamente descontó Julian Baumgartlinger a los 85 minutos, no le alcanzó el fútbol, la verdad este Leverkusen, si tiene partidos como estos, no va a entrar a Champions. Esta es una pelea complicada. Es complicado que el Wolfsburg lo pueda alcanzar porque el Wolfsburg se encuentra de este Leverkusen a unos 11 puntos, pero sabiendo que este Leverkusen tiene, creo, plantilla para jugar Champions, no le va a alcanzar si es que no encuentra variantes de juego. Pasamos luego al Red Bull Arena, donde Leipzig recibía al Hertha de Berlín y empatan 2-2. También fue un partido muy emocionante, muchas idas y vueltas. Un partido que por ahí no atraía mucho en la previa, pero tuvo muchos sobresaltos. Empezó tempranito con el gol del Hertha de Marco Grujic a los 9 minutos y hasta ese momento el partido falta desarrollarse. No sabíamos mucho qué es lo que pasaría después. Obviamente que después de esto el Hertha, como era visitante, se puso un poco atrás. Empató este Leipzig con Lukas Klostermann a los 24 minutos y hasta ese momento la cosa empezó a decantarse a favor de Leipzig y parecía que era el segundo, pero llegó hasta el segundo tiempo. Apareció entonces Patrick Schick, bueno, se le dieron el gol a él, pero la verdad fue un blooper del arquero del Hertha. A los 68 minutos se ponía arriba este Leipzig y parecía que se venía una victoria holgada. Sin embargo, el Hertha, con sus buenos atacantes, empieza adelante y aparece el penal a los 82 minutos de Piatek para poner el 2-2. Y sobre el final, los últimos 10 minutos, este Hertha pudo bien llevarse la victoria aquí en Leipzig. La cuestión que quedan 2-2, un empate que al menos al Leipzig le mantiene en zona de Champions, pero el Hertha, que está buscando ingresar a la Europa League, va a ser muy difícil. Está a 7 puntos y encima están equipos como el Hoffenheim o el Wolfsburg o el mismo Leverkusen, que no sé si le dan chance para que se pueda colgar. La cuestión que este Hertha, de hecho, es el equipo más goleador desde que se reinició esta Bundesliga. Tiene 9 goles en estos 3 partidos que se han jugado ya, así que yo le pongo una fichita al Hertha, que no voy a hacer que ingrese a zona de Europa, así que veremos qué pasa en las siguientes jornadas. Pasamos luego al estadio Ander Alten Forsterei de Berlín, donde el Unión de esta ciudad recibía al Mainz 05 y era un partido por la zona baja. Unión Berlín que quería salirse de esa zona del descenso definitivamente, y el Mainz que está solamente, le decíamos, un punto del Fortuna por ese repechaje con los de segunda división. Así que era un partido que tenían que ganar 1-2. Lamentablemente empatan nada más. Los goles fueron en primer tiempo. Primero Raidel Baku a los 13 minutos para este equipo visitante del Mainz ponía el primer marcador. Luego empataría a los 33 minutos Marcus Inverstan para poner el empate 1-1. Y después de esto, si bien el partido fue emocionante, más que todo en la segunda mitad con idas y vueltas, el mejor fútbol del Mainz mereció un poquitín más esta victoria. Lamentablemente, igual que muchos equipos que juegan muy bien y tienen mucha posesión de balón, les falta el gol. Falta el gol en este Mainz, que desde que se reinició esta Bundesliga ha mostrado de verdad buen fútbol. Yo la verdad no sé por qué está tan bajo en la tabla de posiciones, pero lamentablemente, repito, no pueden definir de la mejor manera. Así que yo creo que hasta la última jornada este Mainz junto con el Unión Berlín van a tener que esperar y aguantar para ver si es que no descienden a la segunda división.
Pasamos luego al estadio Pri-Ciro Arena, donde el Hoffenheim recibía al Colonia y fue un partido la verdad interesante, tampoco mucho lo tenemos mapeado, pero este encuentro sinceramente, bueno, lo gana el Hoffenheim 3-1 del local frente al Colonia. Pero me parece que este Colonia merecía aunque sea un poco más de goles. El partido empezó temprano. En el primer tiempo aparecería primero Christoph Baumgartner para este Hoffenheim, ponía a los 11 minutos el 1-0. Luego de esto a los 26 minutos hay una expulsión del Colonia de Sebastián Barnau. A los 26 le decíamos está 11 contra 10. El Colonia a pesar de esto se va adelante, tenía posición de balón. El Hoffenheim incluso le anulan un gol en ese primer tiempo. Sin embargo en la segunda mitad ya con 10 hombres el Colonia se hace sentir esa presión de más, ese hombre de más que tenía el Hoffenheim, y aparecen 2 goles casi consecutivos. Primero Christoph Baumgartner, al que le habían anulado el gol del primer tiempo, ponía el 2-0 para este Hoffenheim. Luego Steven Zuber a los 48 minutos ponía el 3-0 y parecía que todo estaba ya finiquitado. Sin embargo aparecería la expulsión del Hoffenheim, en este caso Benjamin Höppner, a los 50 minutos, y cuando están 10 contra 10 ahí sí el Colonia hace sentir su mejor juego, y es que descuenta a los 60 minutos por medio de Florian Kainz, ponía el 3-1 e incluso le dan un penal por VAR a este Colonia, pero Martut falla el penal, el arquero se lo tapa el Hoffenheim. Y a pesar de todo esto, este Colonia me parece que, le repito, jugó mucho más el segundo tiempo más que el Hoffenheim, mereció por lo menos el 3-2, lamentablemente no se da, así que este Colonia también está metido, ahora se está metiendo poco a poco en la zona del descenso, está ya solamente 7 puntos que lo alejan del repechaje con la segunda división, así que es un equipo que si también no empieza a ganar, a pesar de su buen juego, podría complicarse. Y el Hoffenheim se pone a solamente 3 puntos de la Europa League, así que las jornadas finales van a ser importantísimas para el equipo azul. Pasamos luego al estadio Merkur Spiel Arena de Düsseldorf, donde el Fortuna de esta ciudad recibe al Schalke 04 y le gana 2-1, una victoria importantísima para el Fortuna, que está tratando de zafar de ese repechaje. De hecho está una carrera con el Bremen para que no descienda directamente, y por ahí también le mete presión al Mainz 05 a este Fortuna de Düsseldorf. La siguiente jornada, si ganase y el Mainz no gana, podría salir y estar salvo de todo, así que le repito, una victoria que fue importantísima y creo contundente. Este Schalke está en picada libre, no da pie con bola, no ganó en posesión, no ganó en remates, fue el gol y no mucho más que eso, y eso que se puso adelante. En el segundo tiempo aparecería Weston McKennie a los 53 minutos para el Schalke y está ganando 1-0, y hasta ahí muy injusto porque mejor fue es el que proponía el Fortuna. Sin embargo aparecerían los goles de la victoria. El primero Rowan Jennings a los 63 minutos ponía el empate 1-1, luego Kenan Karaman a los 68 ponía el 2-1, y repito, una victoria que es contundente. Ese Schalke, de estar en puesto de Champions League, está ya en el 10º lugar. De hecho no ha ganado hasta el reinicio de esta Bundesliga, y es un equipo que preocupa a los azules porque tiene una plantilla bastante cara. La cuestión que estas últimas jornadas me parece que el Schalke no va a levantar cabeza, y el Fortuna vamos a ver si tiene un último esfuerzo para salvarse el descenso. Pasamos luego al estadio WWK Arena de Augsburg, donde el equipo local recibía al Paderborn, el último de esta Bundesliga, y aparece otro 0-0. Qué raro que cuando juega el Paderborn, hasta el equipo local juega, la verdad, chato este partido. No digo que dio sueño, pero sí, la verdad, muy poco, pero muy pocas llegadas, no hubo goles, no hubo emociones, y eso que el Augsburg estaba tratando de pelear el ingreso a la Europa League. Sin embargo, con este empate local, la verdad se ve medio complicado, y más bien se está metiendo en la zona de los que van a pelear ese puesto por el repechaje. De hecho, está solamente unos 4 puntos de esa zona del Fortuna, que le repito, si el Fortuna la siguiente semana gana, le mete presión al Mainz, al Frankfurt, al Berlín, al Augsburg y al Colonia, así que mucho ojito con estos equipos que por ahí tienen unas de cal, otras de arena. No digo que son equipos que son malos, pero sí les falta un poco más de definición, les faltan más variantes en ofensiva, por ahí un poquitín, no sé si de suerte a la hora de abrir el marcador. La cuestión que el equipo de Augsburg tuvo la gran chance para ponerse adelante, lamentablemente no es así. El Paderborn cada vez está yendo más a la segunda división.
Ahora, si vamos a la tabla de posiciones, vamos a ver que el Bayern está con 64 puntazos, es puntero absoluto y yo creo que ya es casi campeón. Luego si el Dortmund a 7 puntos se encuentra con 57, va a ser muy complicado que en las fechas finales ya este Dortmund le dé la vuelta al Bayern, para mí ya es campeón. Luego sigue el Leipzig con 55, que lamentablemente con su empate se pierde el segundo lugar en esta Bundesliga. Luego sigue el Gladbach con 53, que todavía está ahí tratando de quedarse en puesto de Champions, porque el Leverkusen con su derrota por goleada, lamentablemente se queda fuera de Champions y sigue en Europa League. El Wolfsburg con esa goleada justamente frente al Leverkusen mantiene y se afianza en puestos de Europa League para la siguiente temporada. El Hoffenheim está tratando ahí de quedarse y pelear un ingreso a Europa la siguiente temporada, le decíamos. El Freiburg, algo parecido, está con 38 nada más, 39 el Hoffenheim, vamos a ver si les alcanza la gasolina. Luego sigue el Schalke, que me parece que va a seguir cayendo más y más, y mucho ojito que no se complique con el descenso, está con 37, Hertha está con 35, que vamos a ver si le alcanza los goles para llegar hasta Europa. El Colonia, les repito, con 34, Augsburg con 31, igual que el Berlín. El Frankfurt está con 29, el Mainz con 28, y todos estos acá, el Colonia, Augsburg, el Unión Berlín, el Frankfurt, el Mainz, van a pelear el descenso junto con el Fortuna Düsseldorf, que por ahora está en este puesto 16 con 27 puntos. Si se dan cuenta, apenas hay unos 4 puntos entre el Augsburg, el Unión Berlín, Frankfurt, el Mainz y el Fortuna, para ver si es que juegan este repechaje con segunda división. Ojalá que le alcance el Bremen, que está con 22 puntos, le alcance el fútbol, y yo espero a Pizarro para que vengan los goles y lo salve este Bremen. Sería una digna retirada del fútbol de nuestro gran Claudio Pizarro. Y último está el Paderborn, que lamentablemente, repito, es más un equipo de segunda división que de Bundesliga de primera. No se olviden en Sportstream que estamos llevándoles, aparte de la Bundesliga, la Liga 1 del Perú, la Liga 2 que también esperemos que se juegue, la selección peruana que ojalá que juegue eliminatorias este año, pero con jugadores de la selección y no de Liga 1, porque estamos en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.